Vengan conmigo en un viaje. Vamos a explorar el universo no con un telescopio que ve la luz, sino con un termómetro que mide el calor. A menudo pensamos en la temperatura en términos familiares. Un día caluroso de verano, el frío del invierno, una fiebre. Estas son solo pequeñas fluctuaciones en una vasta escala cósmica. El universo contiene temperaturas tan extremas que desafían nuestra intuición diaria. Viajaremos desde el frío silencioso del espacio profundo, apenas por encima del cero absoluto, hasta el inimaginable infierno de los primeros momentos del universo. Esta exploración no se trata solo de romper récords, se trata de comprender la naturaleza fundamental de la realidad misma. La historia del calor es la historia de la energía, de la materia y quizás incluso de la gravedad. Nuestra nave espacial de la imaginación nos llevará a lugares donde las reglas que conocemos comienzan a doblarse y romperse. Visitaremos laboratorios en la Tierra donde los científicos, por un instante fugaz, crean condiciones más calientes que el núcleo de nuestro propio Sol. Luego, viajaremos en el tiempo, hasta la primera microsegundo del Big Bang, un momento de energía tan intensa que los conceptos de caliente y frío apenas le hacen justicia. Estos extremos no son solo curiosidades cósmicas, son los crisoles donde las leyes de la física se forjan y se prueban. Al estudiarlos, aprendemos qué mantiene unido el universo y qué sucede cuando empujamos la materia a sus límites absolutos. También encontraremos una idea fascinante, aunque aún en desarrollo, la teoría de la expansión termogravitacional o TETG. Esta hipótesis plantea una pregunta profunda. ¿Y si el calor mismo contribuye a la gravedad? ¿Qué pasaría si la inmensa energía térmica contenida en una estrella o en el universo primitivo pudiera añadir su propia atracción gravitacional, al igual que lo hace la masa? Es un concepto sutil, un susurro en la gran sinfonía cósmica, pero que podría tener implicaciones masivas para cómo entendemos los agujeros negros, las estrellas de neutrones y el nacimiento de todo. Sugiere que la energía del movimiento, la esencia misma del calor, no está separada del tejido del espacio-tiempo, sino que está directamente tejida en él. Así que, abróchense los cinturones. Estamos a punto de subir la temperatura. Nuestro viaje desafiará lo que creen saber sobre la temperatura. Les mostrará cómo la danza frenética de pequeñas partículas puede dar forma a las estructuras más grandiosas del cosmos. Veremos cómo mirar el universo a través de la lente de temperaturas extremas revela una realidad más profunda y más interconectada. Desde los vacíos más fríos hasta las explosiones más calientes, el universo nos está contando constantemente su historia a través de su energía térmica. Todo lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar y a leer el termómetro cósmico que nos rodea. Un viaje a la danza de los átomos. ¿De qué estamos hablando realmente cuando decimos que algo está caliente? Se siente como una cualidad fundamental, algo que puedes sentir en tu piel. Pero en el lenguaje de la física, el calor no es una sustancia o un fluido. Es movimiento, puro, sin adulterar, movimiento caótico a escala microscópica. Imaginen un salón de baile tranquilo donde todos los bailarines están perfectamente quietos. Esto es como la materia en el cero absoluto, la temperatura más fría posible, donde todo movimiento atómico cesa. Ahora, a medida que añades energía, a medida que subes la música, los bailarines comienzan a moverse. Al principio, solo se mueven en su lugar. Esto es un sólido. Los átomos están vibrando, pero están encerrados en una estructura rígida. Añade más energía, y los bailarines se liberan de sus posiciones fijas. Comienzan a deslizarse unos junto a otros, moviéndose más libremente por la pista de baile. Esto es un líquido. Las partículas todavía están cerca, pero ya no están en una red fija. La temperatura ha aumentado porque la energía cinética promedio, la energía del movimiento, de cada partícula ha subido. Cuanto más rápido se sacuden,
rebotan y chocan entre sí las partículas, más caliente está la sustancia. La temperatura es simplemente una medida de esta energía interna promedio. Es el frenesí colectivo de un billón de pequeños bailarines, todos moviéndose a la vez. Si seguimos añadiendo energía, los bailarines se excitan aún más. Comienzan a saltar y volar por el salón de baile, apenas interactuando entre sí, excepto por la colisión ocasional a alta velocidad. Esto es un gas. Las partículas tienen tanta energía que han superado por completo las fuerzas que las mantienen unidas. Por eso un gas caliente se expande. Sus partículas constituyentes se mueven tan rápido que empujan hacia afuera contra cualquier recipiente. Así que, cuando hablamos de alcanzar temperaturas extremas, de lo que realmente estamos hablando es de hacer que las partículas se muevan a velocidades increíbles, casi inimaginables. Se trata de inyectar tanta energía en un sistema que los propios átomos comienzan a desgarrarse. Esta conexión entre el calor y el movimiento es la razón por la que hablar de temperaturas extremas es tan importante. No es solo un número en una escala, es una ventana a los procesos más energéticos del universo. Cuando las temperaturas alcanzan millones o miles de millones de grados, estamos explorando un reino donde las fuerzas que unen los átomos e incluso los núcleos atómicos son superadas. Estudiar estos extremos nos permite despegar las capas de la materia y ver las partículas fundamentales que se encuentran debajo. Es como subir el volumen del universo al máximo para ver qué sucede. La respuesta, como descubriremos, es nada menos que espectacular. ¿Cómo se crea el lugar más caliente del universo conocido, aquí mismo en la Tierra? No se puede usar un horno más grande. Para alcanzar temperaturas que rivalizan con el corazón de una estrella o el amanecer del tiempo, se necesita algo mucho más potente, un acelerador de partículas. En las profundidades subterráneas, en instalaciones como el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, los científicos toman núcleos atómicos pesados, como los de oro o plomo, y los aceleran a casi la velocidad de la luz. Estas partículas, cargadas con una inmensa energía cinética, son luego colisionadas entre sí con una fuerza inimaginable. La colisión es tan violenta que por una fracción de segundo, se crea una bola de fuego increíblemente densa y caliente. La temperatura dentro de esta bola de fuego es asombrosa. En 2012, científicos del LHC colisionaron iones de plomo y registraron una temperatura de aproximadamente 5.5 billones de grados Celsius. Deja que eso asimile. Eso es más de 300.000 veces más caliente que el núcleo de nuestro Sol. Por un breve y fugaz instante, un tiempo tan corto que se mide en yoctosegundos. Eso es una billonésima de segundo. La humanidad creó una pizca de materia más caliente que casi cualquier cosa en el universo hoy. Esto no se trataba solo de romper un récord. Era un experimento diseñado para recrear las condiciones del universo justo un microsegundo después del Big Bang. Pero, ¿cómo se mide una temperatura que vaporizaría cualquier termómetro que pudieras construir? La respuesta es, no se mide. Se mide las consecuencias. Cuando la bola de fuego se expande y se enfría, libera una lluvia de miles de partículas nuevas. Los científicos usan detectores masivos y complejos para rastrear las trayectorias, energías y tipos de estas partículas. Al analizar la distribución de energía de las partículas que salen de la colisión, como estudiar el patrón de metralla de una explosión, pueden retroceder para calcular la temperatura inicial de la bola de fuego. Es un brillante trabajo de detective cósmico, infiriendo el calor del fuego a partir del brillo de sus brasas. Este logro representa algo profundo. Es un testimonio de nuestra capacidad para investigar el funcionamiento fundamental de la naturaleza. Al crear estos pequeños Big Bangs en el laboratorio, no solo estamos calentando las cosas, estamos liberando momentáneamente los bloques de construcción más básicos de la materia, quarks y gluones, de su confinamiento dentro de los protones y neutrones.
estamos creando un nuevo estado de la materia, un plasma de quarks y gluones, que no ha existido libremente en el universo durante más de 13.8 mil millones de años. Estos experimentos son nuestras máquinas del tiempo, permitiéndonos presenciar, aunque solo sea por un instante, el ardiente nacimiento de nuestro cosmos. Por muy calientes que se pongan nuestros experimentos de laboratorio, el universo ha producido temperaturas que hacen que nuestros 5.5 billones de grados parezcan un día fresco de primavera. Para encontrar el horno cósmico definitivo, tenemos que viajar en el tiempo, muy atrás, hasta el principio. En los primeros momentos después del Big Bang, todo el universo observable estaba comprimido en un espacio más pequeño que un átomo. Toda la materia y la energía que eventualmente formarían galaxias, estrellas y planetas estaban empaquetadas en un único punto infinitesimalmente pequeño de inimaginable densidad y calor. Esta fue la temperatura más alta que el universo ha tenido jamás. La temperatura en este momento es teórica, un número derivado de nuestros mejores modelos de cosmología, pero es alucinante. Los físicos hablan de la temperatura de Planck, que es aproximadamente 10 a la 32 Kelvin. Eso es un 1 con 32 ceros después. Esta es considerada la temperatura más alta posible que las leyes físicas, tal como las conocemos, pueden describir. A esta temperatura, la energía de las partículas individuales se vuelve tan inmensa que su fuerza gravitacional sería tan fuerte como las otras fuerzas fundamentales. Es un punto donde nuestra comprensión de la física se rompe, donde la gravedad y la mecánica cuántica deben fusionarse en una teoría única y unificada que aún no hemos descubierto. Si bien el Big Bang tiene el récord de todos los tiempos, el universo actual sigue albergando algunos hornos cósmicos espectaculares. Cuando una estrella masiva, mucho más grande que nuestro Sol, se queda sin combustible, su núcleo colapsa bajo su propia inmensa gravedad. Este colapso desencadena una explosión cataclísmica conocida como supernova. En el corazón de una supernova, las temperaturas pueden elevarse brevemente a más de 100.000 millones de grados Celsius. Este es el calor necesario para forjar los elementos más pesados del universo, como el oro, el platino y el uranio. Cada gramo de oro en la Tierra nació en el corazón de una estrella en explosión, un testimonio de estas increíbles temperaturas cósmicas. ¿Cómo sabemos estas temperaturas? De nuevo, no podemos meter un termómetro en una supernova. Los astrónomos estiman estos valores analizando la luz y otras radiaciones emitidas por la explosión. El espectro de luz, los tipos de rayos X y rayos gamma producidos. Todo ello lleva información sobre las condiciones físicas de su fuente. Al hacer coincidir estas observaciones con nuestros modelos de física nuclear, podemos inferir las temperaturas que debieron haber existido para crear los elementos y la energía que vemos. Es otro hermoso ejemplo de la ciencia forense cósmica, leyendo la historia de la muerte de una estrella en la luz que deja atrás. Entonces, ¿qué le pasa a la materia cuando la sometes a estas temperaturas cósmicas? A las temperaturas a las que estamos acostumbrados, tenemos sólidos, líquidos y gases. Pero, honestamente, estos son solo los primeros peldaños en la escalera de la energía. A medida que subes más, la materia se transforma en estados exóticos que, parecen ciencia ficción. El primer paso más allá de un gas es el plasma. Si sigues calentando un gas, los átomos se mueven tan violentamente que sus electrones se desprenden, dejando una sopa de iones cargados positivamente y electrones cargados negativamente. Esto es plasma, el cuarto estado de la materia. En realidad no es raro. De hecho, es el estado más común de la materia en el universo. Nuestro Sol y todas las estrellas son bolas gigantes de plasma. Pero, ¿qué sucede si sigue subiendo la temperatura? A los billones de grados que encontramos en el LHC o en el universo temprano. Con estas energías, incluso las fuerzas que mantienen unidos los núcleos atómicos son abrumadas.
Los protones y neutrones, que a su vez están hechos de partículas más pequeñas llamadas quarks, unidas por gluones, comienzan a disolverse. Los protones y neutrones individuales dejan de existir. En cambio, obtienes un nuevo, quinto estado de la materia, el plasma de quarks y gluones. Esta es una sopa primordial de las partículas más fundamentales que conocemos, vagando libremente en un mar de energía, sin las reglas que las rigen en nuestro universo más frío y moderno. Este plasma de quarks y gluones es lo que los científicos del LHC crean por esos momentos fugaces. Es un vistazo al universo cuando solo tenía unos pocos microsegundos de edad. En ese momento, antes de que se formaran los protones y neutrones, todo el cosmos era un plasma de quarks y gluones caliente y denso. A medida que el universo se expandió y se enfrió, estos quarks y gluones se congelaron en los protones y neutrones que componen toda la materia visible que vemos hoy. Así que, cuando creamos este estado en un laboratorio, literalmente estamos recreando la materia del universo infantil. Estamos viendo los bloques de construcción de nuestro mundo emerger de su forma más elemental. A la temperatura teórica más alta, la temperatura de Planck de 10 a la 32 Kelvin, solo podemos especular. Con esta energía, el tejido del espacio-tiempo mismo probablemente herviría. La distinción entre partículas y el espacio que ocupan podría disolverse. Se cree que las fuerzas fundamentales de la naturaleza se unifican en una sola fuerza que lo abarca todo. Describir este estado está, bueno, más allá de nuestra física actual. Es un reino donde la materia, la energía, el espacio y el tiempo se vuelven uno. Comprender estos estados extremos de la materia es clave para entender nuestros propios orígenes, porque cada átomo en tu cuerpo está hecho de las brasas enfriadas de ese primer fuego inimaginablemente caliente. Por más de 100 años, nuestra comprensión de la gravedad ha sido moldeada por la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Esta nos dice que la masa y la energía deforman el tejido del espacio-tiempo, y esta curvatura es lo que experimentamos como gravedad. La famosa ecuación de Einstein, E igual a mc², nos muestra que la masa y la energía son dos caras de la misma moneda. Esto significa que la energía, en todas sus formas, debería contribuir a la gravedad. Esto incluye la energía cinética de las partículas, lo que llamamos calor. Así que, en un sentido muy real, un objeto más caliente debería, según Einstein, ejercer una atracción gravitatoria ligeramente más fuerte que un objeto frío idéntico. Esta es una parte estándar y aceptada de la física. Ahora, introduzcamos una idea más especulativa que se basa en esta base, la teoría de expansión termogravitacional, o TETG. Esta hipótesis propone que, bajo condiciones de temperatura y densidad extremas, el efecto gravitacional del calor podría ser más significativo y complejo de lo que actualmente consideramos. La idea central de la TETG es que la inmensa energía térmica contenida en un sistema, como el núcleo de una estrella de neutrones o la bola de fuego del Big Bang, no solo añade un poquito de masa-energía al total, podría mejorar activamente el campo gravitatorio de una manera que podría influir en la estructura y evolución de ese sistema. En términos simples, la TETG explora la idea de que el calor pesa más bajo estrés extremo. Imagina el espacio-tiempo como una sábana de goma. Una bola pesada, que representa la masa, colocada sobre la sábana crea una depresión. Ahora, imagina calentar esa bola hasta que esté al rojo vivo. Según la relatividad estándar, la energía añadida hace que la bola sea ligeramente más pesada, profundizando la depresión muy ligeramente. La hipótesis TETG sugiere que, en casos extremos, este calor podría hacer más. Podría no solo profundizar la depresión, sino también cambiar su forma o crear ondulaciones adicionales, alterando sutilmente la dinámica gravitatoria a su alrededor.
Este efecto sería completamente insignificante para cualquier cosa en la Tierra. Incluso una cuba de acero fundido solo se volvería potencialmente relevante en los entornos más extremos que el universo tiene para ofrecer. Por ejemplo, considera el universo temprano. Era increíblemente caliente y denso. La TETG postula que la inmensa energía térmica de esta sopa primordial podría haber desempeñado un papel más activo en la aglomeración gravitatoria inicial que finalmente llevó a la formación de galaxias. La teoría sugiere que la influencia gravitatoria de este calor podría haber proporcionado una semilla extra para que se formara la estructura. Esto es una desviación del modelo estándar, que atribuye esta siembra principalmente a pequeñas fluctuaciones cuánticas. La TTG es una hipótesis aún en su infancia, una pregunta de qué pasaría si que empuja los límites de nuestra comprensión de la relación entre el calor, la energía y la geometría del espacio-tiempo. Los números de los que hemos estado hablando son tan inmensos que pueden parecer, bueno, casi sin sentido. 1 billón de grados, 100.000 millones, 10 elevado a la potencia de 32. Nuestros cerebros simplemente no evolucionaron para comprender tales escalas. Así que intentemos construir algunas analogías, por imperfectas que sean, para captar la magnitud de estas temperaturas. Comencemos con 1.000 millones de grados Kelvin. Eso es 10 elevado a la 9 Kelvin. Esta es una temperatura que se encuentra en los núcleos de algunas estrellas moribundas. Imagina tomar toda la energía consumida por todo Estados Unidos en un año y concentrarla en un solo terrón de azúcar por un segundo. La temperatura de ese terrón de azúcar estaría alrededor de 1.000 millones de grados. Es una intensidad de energía que simplemente no es parte de nuestro mundo cotidiano. Ahora, subamos de nivel a 1 billón de grados Kelvin. Eso es 10 elevado a la 12 Kelvin. Esta es la temperatura del plasma de quarks y gluones creado en el Gran Colisionador de Hadrones, y la temperatura del universo 1 microsegundo después del Big Bang. Esto es 1000 veces más caliente que nuestro ejemplo anterior. Para intentar visualizar esto, piensa en el Sol. El núcleo del Sol tiene alrededor de 15 millones de grados. 1 billón de grados es aproximadamente 65.000 veces más caliente que el núcleo de nuestro Sol. Si de alguna manera pudieras tener la cabeza de un alfiler de material a esta temperatura, la energía que irradiaría sería suficiente para vaporizar todo a cientos de kilómetros en todas direcciones en un instante. Es la temperatura a la que los propios bloques de construcción de la materia se disuelven. Estas comparaciones ayudan, pero aún se quedan cortas. La diferencia clave no es solo la cantidad de energía, sino su concentración. Temperatura extrema significa empacar una cantidad increíble de energía en un espacio muy pequeño. Es la diferencia entre una brisa suave y un rayo láser enfocado que puede cortar acero. La energía es la misma, pero el efecto es enormemente diferente. El núcleo de 100.000 millones de grados de una supernova tiene su energía distribuida en un volumen enorme. La bola de fuego de 5.5 billones de grados del Gran Colisionador de Hadrones se concentra en un espacio más pequeño que un núcleo atómico. La densidad de la energía es lo que hace que estas condiciones sean tan verdaderamente ajenas. En última instancia, estos números se entienden mejor no a través de la analogía, sino a través de lo que representan físicamente. Unos pocos miles de grados es donde las moléculas se rompen en átomos. Unos pocos cientos de miles de grados es donde los átomos se rompen en plasma. Unos pocos billones de grados es donde los protones y neutrones se rompen en quarks y gluones. Cada hito en la temperatura representa una transición fundamental en el estado de la materia, un desprendimiento de otra capa de la realidad. Así que, cuando escuches estos números fantásticos, no pienses solo en calor. Piensa en transformador. Piensa en una temperatura tan alta que cambia las reglas del juego.
Es crucial en la ciencia distinguir entre lo que sabemos con certeza, lo que podemos inferir razonablemente y lo que apenas estamos empezando a explorar. Nuestra comprensión de las temperaturas extremas abarca todo este espectro. Las temperaturas que creamos en el laboratorio, como los 5.5 billones de grados en el Gran Colisionador de Hadrones, son inferencias sólidas. Aunque no las medimos directamente con un termómetro, se calculan a partir de grandes cantidades de datos y se basan en modelos bien probados de física de partículas. Estamos muy seguros de estos números. Son el resultado de experimentos repetibles y análisis rigurosos, la base del descubrimiento científico. Cuando dirigimos nuestra mirada al cosmos, las cosas se vuelven un poco más inciertas. Las temperaturas que citamos para una supernova o el universo temprano son estimaciones. Son el producto de nuestros mejores modelos cosmológicos y astrofísicos. Estos modelos son increíblemente exitosos y han sido verificados por innumerables observaciones, desde la radiación de fondo de microondas cósmicas hasta la abundancia de elementos en el universo. Sin embargo, siempre debemos recordar que estos son valores inferidos, no mediciones directas. Somos como detectives que llegan a la escena de un crimen mucho después del evento, reconstruyendo la historia a partir de la evidencia dejada atrás. Nuestras conclusiones son sólidas, pero siempre están sujetas a revisión a medida que surge nueva evidencia. Esto nos lleva a la teoría de expansión termogravitacional, o TETG. Es muy importante establecer claramente que la TETG no es una teoría probada y aceptada como la relatividad general. Es una hipótesis. En ciencia, una hipótesis es una explicación propuesta para un fenómeno, un punto de partida para una investigación posterior. La TETG es una idea intrigante que intenta conectar el calor y la gravedad de una nueva manera, pero aún no ha sido rigurosamente probada o ampliamente aceptada por la comunidad física. Sus efectos propuestos son increíblemente sutiles, probablemente imposibles de detectar en un laboratorio, y solo se manifestarían en los rincones más extremos del universo, que son precisamente los lugares más difíciles de observar directamente. Entonces, ¿por qué hablar de ella? Porque así es como avanza la ciencia. Empujamos los límites de lo que sabemos. Nos preguntamos, ¿qué pasaría si? Las hipótesis como la TETG nos obligan a reexaminar nuestras suposiciones y a ver viejos problemas de nuevas maneras. Incluso si la hipótesis resulta ser incorrecta, el proceso de probarla puede llevar a nuevos descubrimientos y a una comprensión más profunda de las teorías establecidas. La ciencia no es solo una colección de hechos, es un proceso dinámico de cuestionar, explorar e imaginar. La TTG es parte de esa gran y continua aventura hacia lo desconocido. Nuestro viaje a los lugares más calientes del universo, desde los colisionadores de partículas hasta el Big Bang, podría parecer una búsqueda de simples derechos de fanfarronería. Pero es mucho más que eso. El estudio de temperaturas extremas es una herramienta fundamental para comprender el universo en su nivel más básico. Nos obliga a confrontar los límites de nuestro conocimiento y a pensar en conceptos familiares, como la gravedad, de maneras completamente nuevas. Durante siglos, hemos pensado en la gravedad como la fuerza generada por la masa. Una manzana cae de un árbol, la Tierra orbita el Sol. Todo se trata de cuánta materia hay en un lugar. Einstein expandió esta visión, mostrándonos que la energía y la masa son equivalentes y que ambas pueden deformar el espacio-tiempo. Estudiar temperaturas extremas lleva esto un paso más allá. Cuando tienes un sistema a billones de grados, la energía del movimiento, el calor, puede superar con creces la energía contenida en la masa en reposo de las partículas. En estos entornos, el calor no es solo un subproducto, se convierte en un actor principal. La historia del universo ya no es solo sobre la gravedad de la masa, sino sobre la gravedad de la energía pura y cruda.
Esto nos obliga a hacer preguntas más profundas sobre la naturaleza de la gravedad misma. Aquí es donde una hipótesis como la teoría de la expansión termogravitacional, o TETG, encuentra su propósito. Nos desafía a considerar si la relación entre la energía térmica y la gravedad está completamente capturada por nuestras teorías actuales. Podría haber efectos sutiles, pero profundos, en una supernova o en el universo temprano, donde el calor extremo juega un papel más directo en la configuración de las estructuras cósmicas. Al llevar nuestras teorías a estos límites térmicos, podemos encontrar sus puntos de ruptura y, al hacerlo, descubrir el camino hacia una comprensión más completa. Quizás una teoría unificada de todo, una que finalmente conecte la gravedad y el mundo cuántico, no se encuentre en el frío y vacío abismo del espacio, sino en el corazón de los fuegos más intensos imaginables. Así que la próxima vez que sientas el calor del sol en tu cara, recuerda el viaje que ha tomado esa energía. Recuerda que el calor es movimiento, la danza de los átomos. Y recuerda que en sus formas más extremas, esta danza se vuelve tan poderosa que puede forjar elementos, recrear el nacimiento del universo y tal vez, solo tal vez, incluso doblar la propia estructura del espacio y el tiempo. La búsqueda para entender las cosas más calientes del universo es, al final, una búsqueda para entenderlo todo. Es un recordatorio de que, incluso en un universo que es mayormente frío y oscuro, la historia de la existencia fue escrita con fuego.